Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseña así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura encontramos esta historia de Elías, el tesbita, el profeta, el único profeta que quedaba de Israel. Y prácticamente en Israel, excepto un poco de pueblo fiel que siempre ha quedado. Pero eran momentos muy difíciles, nos quejamos ahora, muchísimo más complicados en aquellos tiempos. Los reyes estaban totalmente desviados en todo, totalmente corruptos en aquella época y además adorando dioses, ídolos, dioses falsos. Elías perseguido hasta que llega este momento en el que hay este encuentro para ver realmente quién es el Dios de verdad. Los 450 profetas de Baal contra el profeta, el único, de Israel. Y hemos visto este sacrificio sin encenderlo, como al final el que se enciende aún mojado con agua y todo lo que queráis es el de Elías, y como el pueblo vuelve a reconocer realmente en Elías el profeta. Y hay una conversión del pueblo. El rey será otra historia y continuarán las persecuciones, pero el pueblo, estos hechos ayudarán a que el pueblo más llano continúe o se refuerce en la fe al Dios de Israel. Es verdad que yo supongo que para no escandalizar a nadie pues se han saltado el final, y el final es el degollar a los 450 profetas de Baal. Es el signo de que todo lo que no es de Dios ha de morir. De acuerdo que ese morir será el infierno, aquellos que niegan a Dios de verdad, pero como signo en el Antiguo Testamento es ese degollar a los 450 profetas de Baal. Mientras que el Evangelio de hoy es como otra introducción, podríamos decir que depende de cómo se mire, hay 3 introducciones al Sermón de la Montaña. Y esta es la tercera. Y es de las difíciles de entender. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo, antes pasarán el cielo y la tierra. A ver, para entender estos textos nos hemos de meter en la mentalidad plenamente cristiana y de lo que esperaban del Mesías. El Mesías sería como un nuevo legislador, traería la nueva Torá, pensaban, la nueva ley de Israel. Aquí muchos criticaban a Jesús, que si se cargaba el sábado, que si iba contra las tradiciones. ¿Y qué viene a decir Jesús? Una cosa que se puede interpretar de diferentes modos, pero que yo creo que solo tiene un modo de interpretación. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que toda la ley antigua era simplemente la preparación a la nueva ley de Cristo. Como tal, lo esencial, que son los 10 mandamientos, continúan siendo válidos, porque es, en el fondo, la ley natural santificada por Moisés, muy bien escrita y puesta, pero ahora bien, todo lo demás, pues será esa preparación a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hace? Abolirla, no en el sentido de que ya no tiene ningún valor todo lo que era antes de Cristo, no, tenía su valor, pero ahora nos da la interpretación, o sea, la profundización y la verdad
para la cual había sido escrita esa ley, para poder llegar a Jesucristo. Y entonces dice, en verdad os digo que antes pasarán cielo y tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Y alguno aquí pensaría, bueno, esto está diciendo que hemos de seguir escrupulosamente todas las leyes del Antiguo Testamento. Pues no quiere decir eso. Lo que está diciendo de forma clara es, ahora os doy esa profundización de la ley que tenéis que seguir con escrúpulo hasta el final. Es precisamente el Sermón de la Montaña, lo que iremos viendo en las próximas semanas. Toda esa ley que es la profundización real de los mandamientos, que es el poner a Dios realmente en el centro, en darnos cuenta de lo que Dios quiere para los hombres, la explicitación del amor a Dios y a los hombres. Y entonces no se refiere aquí ya a cumplir escrupulosamente esa ley antigua, sino está hablando de esta nueva ley y a la vez antigua, porque es la profundización real de la antigua ley. No que venga eliminada, sino que viene propuesta con la plenitud de la verdad y de lo que Dios realmente quiere para los hombres. Así, muchas de las cosas antiguas serán solo signos de lo que ha de ser lo nuevo. Y eso lo iremos viendo de alguna forma en los próximos días. Así el que se salte uno de los preceptos menos importantes y así se lo enseña a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Se refiere a precisamente esta ley que está a punto de dar este sermón de la montaña. Pero quien lo cumpla y enseñe será el más grande en el reino de los cielos. Como dice muy bien el Evangelio no es solo para enseñarlo, es para vivirlo. Fácil de decir, no tan fácil de hacer. Por eso esa conversión continua que necesitamos todos para entender y cumplir aquello que Dios quiere en cada uno de nosotros, que es ese amor que al final se transforma casi en heroico hasta el final. El darnos cuenta de la importancia de Dios y los demás de forma espléndida, y es difícil, tan difícil que ha de ser un crescendo en nuestra vida, un ir creciendo para llegar a la plenitud de la santidad y la perfección que Dios quiere en Él para cada uno de nosotros.